Tierra llegó un fulano llevándose todo mi oro. Tierra llegó un fulano llevándose todo mi oro. El ejercicio que vamos a presentar recoge algunas entrevistas que algunas personas reconocidas en lo energético, algunas voceros y voceras de organizaciones sociales, aún nos faltan más. Por eso es un ejercicio que aún no está terminado. Pretendió recoger por medio de unas entrevistas semiestructuradas qué pasaba, qué planteaban frente al modelo minero energético. Teniendo en cuenta una cosa, y es que y el sentido también del encuentro es impulsar a la unidad en torno a enfrentar el modelo. Esto pasa por decir que el asunto de los compañeros de la hidroenergía, quienes están afrontando esos conflictos, no es un asunto que les competa, que sus impactos estén solamente en clave de represas, por dar un ejemplo. Así como los compañeros de la minería, los impactos y la estrategia del gobierno de despojo sea solamente para el sector minero. Lo que queremos significar es que el modelo es para todo el mundo, para los afrodescendientes, para los indígenas, para los pequeños mineros, para los compañeros que resisten a las represas, para el campesino amenazado por las industrias extractivas, para los compañeros y compañeras de los sectores de los trabajadores, para la economía general del país. El modelo es el mismo. De suerte que lo que pretendemos avanzar en este encuentro es impulsar, mostrar, develar y sobre todo hacer explícito en qué estamos de acuerdo. Parte de las discusiones preparatorias de algunos compañeros que hicimos para este evento era si definitivamente nos concentramos en las contradicciones. Voy a decir un sociólogo que para conocer la tierra fría hay que ir a la tierra caliente. Esto es, entonces, por oposición, saber entonces en qué estamos de acuerdo para saber en qué estamos en desacuerdo. De tal manera que las ideas que ven acá, insisto, no son ideas terminadas. Tan solo son un esbozo que recoge algunas posturas de algunas regiones, compañeros del Cauca, algunos compañeros del Nororiente, algunos compañeros del Catatumbo, algunos compañeros de Bogotá, de ONGs con presencia nacional, algunos académicos, algunos políticos. Eso es lo que recoge este ejercicio que en aras de facilitar la presentación se ha puesto en texto y no en una matriz que es la herramienta que estamos utilizando para sistematizar esto. Ahora bien, insistiendo en que no es un ejercicio terminado, insistiendo en que son ideas que para algunos serán elementales, insistimos en que el ejercicio pretende ser explícito en qué estado se encuentra la discusión de la política pública, si lo queremos, de cómo enfrentar el modelo energético en su conjunto. También evidenciamos hasta el momento que con algunas gratas excepciones, por ejemplo la propuesta concreta de la Unión Sindical Obrera con la ley marco de hidrocarburos, aún nos falta a todos profundizar más en lo que queremos y en cómo lo debemos hacer desde el punto de vista del Estado. Por eso lo ponemos en clave de política pública. Ahora, no pasa esto por decir que estamos anunciando una postura estadocéntrica que desconozca ejercicios autónomos de las comunidades, que incluso no reconozcan el Estado, por todas las razones que implica esto. Lo que queremos decir es que tenemos que profundizar en una propuesta concreta que nos diga los impactos económicos, que nos diga cuánto nos vale la moratoria minera, que nos digan cuánto nos está costando que las comunidades que viven de la pesca y del agro los impacte la minería, que nos digan exactamente cuánto podemos invertir y cuánto nos toca invertir vía regalías con su respectiva reestructuración, vía impuestos para poder potenciar el agro, por dar tan solo algunos ejemplos. Ese es el sentido de
del ejercicio y también parte del sentido de este encuentro. Pasar de la consigna a la propuesta en la medida de nuestras posibilidades lo más profundamente posible. Entonces, Pachito, me regala la primera. Ahí, dentro de las discusiones, esto de la soberanía es algo común. Entre todos, al menos de la percepción que hemos recogido, digamos que estamos de acuerdo en que si no retomamos la soberanía sobre nuestros recursos naturales, no podremos hacer nada. Es decir, si no retomamos el poder del Estado en torno a qué tipo de recursos extraen, las cantidades y el tipo de beneficios que ofrece esa extracción, no podremos avanzar prácticamente en nada. De tal manera que la pregunta que va a ser constante a lo largo de la presentación y que estaría para el ejercicio de la tarde por grupos, es decir, bueno, ¿y cómo materializamos esto de la soberanía? Seguramente porque hay tantas diferencias a nivel del conflicto, es decir, tenemos regiones, tenemos localidades, municipios que tienen es distinta el nivel de entrada de las industrias extractivas, lo cual nos pone a pensar también que esa materialización de las ideas que se están exponiendo deberían también corresponder a algunas escalas. Muy seguramente el ejercicio de soberanía en lo local no necesariamente debe ser o puede ser igual al de lo regional. Pensar que entonces en torno a la adopción, al ejercicio de la soberanía nacional, también nos debe llevar a pensar en que asuntos en torno al agua, la soberanía acuífera, energética, incluso agroalimentaria, deberían ser asuntos de seguridad nacional. Y finalmente, en ese mismo sentido, es algo que está ligado a esto de la soberanía nacional, son las posturas en torno a la creación y fortalecimiento de las empresas estatales. De nuevo, hay tensiones en torno a las ideas que estoy presentando. La idea es que veamos luego en grupos hasta dónde entonces las distensionamos o las profundizamos y nos ponemos de acuerdo. La siguiente próxima. El tema de lo laboral. Dentro de las tensiones en torno a, por ejemplo, sí o no a la minería, incluyendo hidrocarburos, estaba pensando en qué hacer con los trabajadores. Caso concreto, las conversaciones que teníamos con los compañeros de Centracarbón. Y es que si en el Cerrejón hay 9.000 trabajadores, de los cuales 6.000 están precarizados, tercerizados, ¿qué hacemos en cualquier caso con 9.000 familias que dependen del trabajo, precarizado o no, que está ofreciendo las transnacionales en el Cerrejón? El acuerdo básico es que debemos garantizar que a los trabajadores se les garanticen sus derechos a la asociación, sus derechos a la negociación, eliminar la tercerización y la precarización, respetar los convenios internacionales de la OIT. Y ahí va la pregunta: ¿esto sería en clave de transición o sería en clave de qué? De volvernos un país extractivo, lo que decía Pacho antes. ¿Cuál sería el papel del Estado entonces en un momento donde tenemos la soberanía sobre nuestros recursos? Tendríamos hipotéticamente empresas controladas por el Estado. La pregunta es: ¿cuál sería el papel? ¿Suplantar el de las transnacionales? ¿Queremos hacer, por ejemplo, minería para que los pasivos ambientales no caigan en las transnacionales, sino en el Estado? Son preguntas que tensionan esta discusión en torno a los trabajadores. Por eso, una propuesta que ayudaría a conciliar esa situación es pensarnos en una transición. Retomamos la soberanía, garantizamos la dignidad de los trabajadores y al mismo tiempo vamos pensándonos quizás nuevas economías, nuevos labores para los trabajadores. De nuevo la pregunta para los grupos ahorita en la jornada de la tarde:
¿Y cómo materializamos eso? ¿Con una ley? ¿Con qué? Síganme. Y entonces en clave de eso es pensarse otras economías. Como les decía al inicio, son incluso consignas que venimos alentando desde hace muchísimos años, pero la pregunta es, ¿y cómo la materializamos? ¿Cómo la ponemos en concreto? Y si el asunto de los conflictos territoriales generados por las industrias extractivas está determinado por las escalas municipales, regionales, etcétera, etcétera, entonces el tema es pensarnos economías a escala. Si es así, ¿qué implicaciones tendría en los encadenamientos productivos? ¿Cómo incluimos asuntos de la participación para decidir el tipo de economía? De nuevo, sobre eso hay un consenso de que deberíamos jalar en alguna medida a otra economía, saltar a una economía distinta a la que nos plantea el modelo neoliberal. Pero vuelve para la tarde la pregunta, ¿y cómo la materializamos? Integración energética regional, que tiene en parte relación con el anterior, y que está en clave de cambiar los sistemas de valoración, tanto sobre los recursos naturales, esto de los lenguajes, si son recursos, si son bienes, qué son, cómo los comprendemos, cómo nos relacionamos con la naturaleza, y en cualquier caso, eso cómo genera intercambios solidarios a nivel regional, lo cual también ahí ya tendríamos algunos mecanismos un poco más aterrizados que vienen andando. Por supuesto, en clave de que tengamos la soberanía del Estado. Y es ponerlos a jugar en el ALPA, en la CELAC, qué sé yo. Hay unos mecanismos que podrían ser. Si los asuntos, por ejemplo, fronterizos cobran una vital importancia y vuelve el tema de la escala a jugar ahí con esto las alternativas al modelo. Muy seguramente esta la integración regional tiene un particular énfasis en lo petrolero, en el caso de Arauca. No será quizás lo mismo en el caso del Chocó. Entonces, la integración regional también nos pondría a pensar cuáles son las herramientas concretas y de ahí cómo desplegamos un plan de acción desde lo local, municipal, regional, nacional, que desde un mismo enfoque nos garantice la materialización de esas ideas que en alguna medida vienen siendo consensuadas. A nivel de economía, ligado con lo anterior, es claro que las economías extractivas, las industrias extractivas no generan empleo, ni mucho menos el que produce. Que es necesario la redefinición de la distribución de la renta minero-energética y también el recálculo de dicha renta. ¿Cómo pensar que si vamos a volver al esquema anterior de la ley del año pasado que sacó Santos en torno a regalías, entonces de nuevo la alternativa en concreto es cuando vamos a valorar una ley minera, vamos a irnos por un referéndum. Es para tener en cuenta, insisto, en clave del segundo momento, el momento de la tarde, ahorita por grupos. Hay un mediano consenso entre algunos sectores por ejemplo, del sur de Bolívar. La gente dice, le hacemos a la minería porque es nuestro sustento inmediato, pero estamos dispuestos a transitar a otro lugar, a otra economía, y por eso también le dejamos al agua, porque sabemos que si acabamos con los recursos, ni para alimentarnos tendremos. Eso está por conversarse y están por eso, por ejemplo, las asociaciones de mineros y mineras que están acá. ¿Cuál es la postura y cómo lo materializamos? Intentando consensuar al respecto. Si es profundizar en los pequeños modelos de minería a escala local, o cuál será el camino. Hay, por ejemplo, en lo que recogimos de las percepciones generales, buena parte de las personas que entrevistamos, insisto, o faltan más percepciones que no están recogidas ahí, se plantea que, por ejemplo, el oro no sería un recurso que entraría en una suerte de transición. En tanto, según lo que nos dicen, el recurso del oro, en cualquier caso, va para la especulación financiera. Entonces, ¿hasta dónde podemos lograr ese consenso? Por ahí los compañeros de Fedoro, por ejemplo, ¿cuál es la postura al respecto y cómo lo resolvemos?
la posibilidad de construir mercados campesinos para generar esas nuevas economías. Pero de nuevo, esto nos pone a pensar es que no todos somos campesinos. O sea, no todos estamos metidos en el mercado de manera directa en clave productiva. Entonces, de nuevo, ¿cómo lo resolvemos? Insisto, es parte del ejercicio de la tarea. Fuentes energéticas y el derecho a la energía, que tiene que ver con el cambio de la perspectiva del uso. Sobre eso hay un consenso. No podemos seguir profundizando el consumo per se, menos con los niveles de inequidad, con lo desconectados que hay a nivel energético en el país, y que nos debe llevar a pensar, insisto, hay un mediano consenso al respecto, de que el derecho a la energía tiene que ser explícito y que no pueden haber comunidades de personas en Colombia desconectadas. Entonces, si eso es así, ¿cómo la materializamos? Territorio de comunidades mineroenergéticas. Esto nos vuelve a poner a pensar de nuevo en torno a la escala. Hay regiones históricamente mineras, para dar el ejemplo de la minería. ¿Es imposible entonces pensar que esa región va a dejar de ser minera? ¿O vamos a proponer, como en algunos lugares en el Caribe vienen proponiendo, que incluso haya una suerte de combinación de modelos de desarrollo que incluya zonas mineras por su vocación y zonas no mineras por su vocación? Ahí está la discusión. ¿Podemos resolverlo así? Es la pregunta para la tarde. Nos vamos a jalonar zonas mineras y zonas de reserva campesina y zonas... A esta parte de la discusión que debemos entrar a resolver, y que sobre todo debe conciliar esto de los derechos de la naturaleza, esto de los impactos del cambio climático, esto de los impactos a nivel del sistema hidráulico, etcétera, etcétera. Lo de la inversión extranjera, las percepciones que también hasta el momento hemos recogido pasan por supuesto de decir no a la inversión extranjera directa, pero con el llamado constante en torno al cual ni siquiera en países, por desgracia Venezuela, que tienen una correlación de fuerzas mucho más favorable hacia el Estado, hacia ese tipo de Estado, han logrado acabar con eliminar la inversión extranjera en el sector minero energético. Entonces, de nuevo, sería en clave de tránsito. La experiencia internacional también en el caso del Ecuador nos da también pistas de qué sucedió cuando se dijo no a las instituciones financieras internacionales y los impactos que tuvo en la economía. Porque es que al fin y al cabo este ejercicio es de pensarnos como gobierno, no como Estado necesariamente, pero sí como gobierno. Y eso es lo que nos lleva a pensarnos cómo materializamos asuntos como qué hacer con la inversión extranjera directa. Está la experiencia concreta de los compañeros de la Reserva de Bolívar, que en alguna medida demuestran que al fin y al cabo, donde hay recursos internacionales, están claves de acumulación y de despojo, y no de otras lógicas, pese a que estén involucrados comunidades como pueden ser, en ese ejemplo, la Reserva de Bolívar. Entonces, esa situación nos lleva a recoger una percepción en torno a la cual toda la inversión extranjera debe ser controlada por el Estado y contemplarla quizás para casos excepcionales imprescindibles de asuntos relacionados con tecnologías y económicos. De nuevo, es la percepción que se recogió este momento. La pregunta es, ¿en cuáles subsectores mineroenergéticos aplicaría? ¿En cuáles regiones y subsectores mineroenergéticos no aplicaría? El tema de la renta mineroenergética, que también hay un consenso, en cualquier caso debe responder a los intereses de la nación y no a los intereses internacionales ni de capitales privados. Por eso repensarse el modelo de distribución de renta y en cualquier caso garantizar en clave de soberanía nacional que el Estado sea el propietario de los bienes de la naturaleza,
incluso después de ser extraídos, antes y después de ser extraídos del subsuelo. El proceso de cambio en la explotación minera, también hay un consenso general, tanto de los afectados por las empresas extractivas a pequeña escala o a gran escala, en torno a la cual la gran minería no va. O sea, eso implicaría, a propósito de la moratoria, ponerla a jugar, ponerla a reglamentar. Hablamos con los compañeros de la moratoria minera, pero pues por sus razones válidas no asisten, pero en cualquier que no esté no quiere decir que la propuesta no se juegue en el panorama nacional. Y es decir, podemos alonar moratoria minera en algunas escalas regionales. ¿Eso qué implicaría para la inversión extranjera directa? ¿Qué sucede con las implicaciones que tienen en la práctica los tratados de libre comercio? Ahí está el caso de Guatemala. Por echar para atrás un contrato, una concesión minera, hoy el Estado de Guatemala está demandado por una empresa canadiense, en clave del contexto del TLC con Canadá. Entonces, no, esa es una implicación que requeriríamos entrar a profundizar en el ejercicio de la tarde de manera ideal. Vamos a ver hasta dónde lo logramos jalar. Esto también estaría en clave de pensar los procesos de sustitución, máxime cuando, por ejemplo, en el nordeste antioqueño, la zona más contaminada del mundo por mercurio. Entonces tenemos un asunto de salud a solucionar, independientemente de si estamos o no de acuerdo con las extractivas. Y es que hay un problema de salud latente que tenemos que entrar a solucionar. La pregunta, por ejemplo, para los compañeros de Antioquia es: ¿y cómo lo resolvemos? ¿Y plata de dónde? ¿Eso qué implicaría en los procesos productivos que se derivan de esta explotación, entre comillas, artesanal de los recursos del subsuelo? Sí. El cese de las concesiones mineras y acabar, finalizar, dar por terminadas cualquier tipo de proyecto extractivo que esté en zonas excluibles de la minería. Hablamos de humedales, hablamos de páramos, digamos que ahí también hay un consenso. Estamos de acuerdo en que en las zonas de reserva estratégicas no debe haber industrias extractivas, o sea, por todas las implicaciones que tiene. No se está diciendo que haya un concepto en torno al cual las leyes mineras ni las cotas de los páramos sean las ideales. No, está diciendo es que en lo inmediato, con que se respeten las cotas de los páramos, que se respeten los humedales protegidos por convenio Ramsar, etcétera, etcétera, eso es el primer paso para ver qué hacemos con esos impactos que están generando eso. Por supuesto, esa discusión está en clave a propósito de pensarse el Estado, de si el modelo es delimitar, que si la propuesta alternativa es limitar el modelo o cambiarlo. En este caso nos iríamos en lo inmediato por limitar el modelo. Y limitar el modelo es hacer valer las, digamos, precarias normas ambientales que hay en Colombia hasta el momento. Convenio 169 de la OIT, que incumbe a comunidades étnicas, que parte de la situación en el caso del campesinado, en torno al cual, digamos, también hay un consenso, es que los campesinados están aún más desprotegidos jurídicamente con la llegada de las industrias extractivas, y que a ellos tendríamos que buscar alternativas inmediatas para fortalecer sus esquemas de defensa, digamos, en lo jurídico, sabiendo que no es solamente el único camino, pero sí que podría ser vincularlos al convenio 169, pese a que no son comunidades que tengan orígenes étnicos. Y en este sentido, también pensar que la consulta previa debe ser decisoria y no consultiva, y pensar que los nuevos proyectos se tendrían que aplicar bajo ese carácter decisorio, y que aquellos proyectos que no han respetado la consulta previa a las comunidades indígenas y afrodescendientes en lo inmediato tendrían que revocarse. Entonces, ¿dónde está el mecanismo jurídico para implementar? Eso estaría ya en clave
una especie de plan de acción producto de este encuentro obligatorio. Inversión en ciencia y tecnología, pensar entonces si la inversión extranjera, la producción energética tiene que hacer que la inversión esté en clave de ciencia y tecnología, que tiene ciertas nexos con el tema laboral, y es pensar si volvemos a pensar que a nivel de educación debemos profundizar en lo universitario y no en lo técnico. Queremos una suerte de ejército de trabajadores tecnificados o queremos profesionales para dirigir el país, pensando en un nuevo modelo. Y esto incumbe directamente al asunto de pensarse cómo también aprovechamos la ciencia y la tecnología para salir de esta matriz minero-energética petroadicta que nos lleva a pensarse en grandes productos hidroenergéticos, etcétera, etcétera. Creo que finalmente el tema de la educación ambiental, que debería, desde algunas percepciones que se recogieron, debería ser un punto ahí también importante en clave de nuevas epistemologías, de cambiar las concepciones en torno a los relacionamientos sociales, a la naturaleza, que desde el punto de vista de algunos que recogimos, es una medida que está en clave de integralidad. Que no bastaría entonces pensarnos un nuevo modelo minero energético si políticamente, ideológicamente nuestras concepciones pertenecen a una visión eurocéntrica y propia del capitalismo. Finalmente sí, entonces pensarse en epistemologías entonces en clave del anterior alternativas, que nos piensen nuevas categorías para abordar los conflictos y pensarse en un nuevo país. Finalmente entonces, estos son hasta ahora parte de los elementos que se han recogido con algunas comunidades, líderes, organizaciones en una parte importante del país. Insisto, no son los únicos, de tal manera que el ejercicio de la tarde deberá pasar por retomarlos, profundizarlos, ampliarlos, colocarlos adicionales, pero intentar bajarlos de la consigna a la propuesta aterrizable, materializable, con unos tiempos planteados en el mediano, corto y largo plazo. Hasta ahí sería entonces como este tema de expectativas en torno a alternativas y las tensiones. Vamos a ver cómo podemos reproducir esto para ponernos entonces en las mesas de trabajo ahorita de la tarde. Ya son las 12:30, entonces yo hasta ahí dejaré. No sé si hay oportunidad para ampliar esto, pero yo consideraría que si habría un comentario adicional a esto es para ponerlo a jugar en las mesas de trabajo ahorita que pues, no sé si Pacho o Mónica nos puede explicar. Le agradecemos